Shalom hermanitos, y a todos que sean bienvenidos a este tercer devocional. También le doy la grata invitación y saludo a nuestro hermano Javier Vergara, que va a ser nuestro invitado de este devocional el día de hoy. Así que desde ya un saludo hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Amén, shalom a todos los hermanos y la verdad que muy feliz y contento de poder estar en este espacio del programa HAT de Arca de Salvación. Amén. Ya el hermanito, el hermano Javier ya lleva para la gloria del Eterno, ya un tiempo en Raíces Hebreas, así que para mí es todo una bendición de poder tenerlo aquí. Para entrar un poco en contexto, este devocional se titula Despertar, porque sé que por mucho tiempo hemos escuchado o leído las escrituras sobre el pueblo de Israel. Y sé que vamos a tocar ciertos temas que tal vez sean un poco controversiales en este devocional, pero me gustaría que se quedaran hasta el final para que puedan comprender de lo que trata este devocional. Y si por ahí tienen alguna duda, pues en los comentarios, ya sea aquí en Facebook o en YouTube, nos los puedan dejar, ¿no? Para poderles ayudar. Sin más, pues vamos a poner ese tiempo en las manos del Eterno para que Él sea tomando el control y que sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Abacadosh, Padre Celestial, amado Nai, Rey de Gloria, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites, amado mío, poder reunirnos, Padre Abba, de poder conocer tu palabra, poder escudriñarla, amado mío. Te ruego, Padre, que seas tú tomando el control de este tiempo, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Padre Abba. Ya sea que tengamos poco o mucho conocimiento, amado mío, seas tú poniendo en nuestro corazón un corazón dispuesto a poder recibir tu palabra, Padre. Y aparte de tener un corazón dispuesto, tengamos hambre y sed de tu palabra, que queramos saber, amado Abba, lo que el día de hoy hablarás a cada uno de nuestros corazones. Te pido, amado mío, que seas tú hablando a través de esta sierva, Padre mío, que también seas hablando a través del ermito Javier Vergara, que seas tú, amado mío, dándonos palabra para tu pueblo, Padre mío, para aquellos que aún tal vez los temas que se toquen el día de hoy sean nuevos o sean sorprendentes, Padre, o sea un poco controversiales, pues te pido que seas tú hablando a su corazón, amado mío, porque sabemos que tu palabra y tu espíritu, Abba, son los únicos que nos convencen en tu verdad. Te damos gracias, amado mío, pues, por todo, en el poderoso nombre que sobre todo nombre es, Beshen Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén. En el devocional anterior quedó un tema inconcluso que yo dije que en este devocional pues lo vamos a tocar y es acerca de las raíces hebreas. Para esta ocasión, para poder entrar un poco en contexto, me gustaría, hermano Javier, me pueda comentar cuándo y por qué se separan las 12 tribus del pueblo de Israel y quedando así como tal el resultado de la división de las dos casas, tanto la casa de Judá como hablamos el anterior devocional y la casa de Efraín. Amén, amén. La verdad que el concepto de raíces hebreas, ¿verdad? Debemos entenderlo más como, no como una nueva religión o un nuevo movimiento, ¿verdad? Que muchas veces uno dice, no, yo soy de raíces hebreas. Igual que como antes uno decía, no, yo soy cristiano, yo soy pentecostal, bautista. Entonces, raíces hebreas en realidad es una metodología de estudio. Es decir, nosotros estudiamos las escrituras, ¿verdad? Eh, a través de una perspectiva hebrea, volviendo hacia nuestras raíces hebreas de la fe. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿en qué momento sucede esto? De que se comienzan a dividir las tribus, ¿verdad? En reinos. Eso comienza a suceder luego de un periodo de desobediencia. Nosotros vemos, ¿verdad? Que el Eterno ha elegido un pueblo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿verdad? Consta de sus 12 tribus, y estas 12 tribus, luego de que estuvieron en su periodo de cautividad en Egipto, pasaron por el desierto, conquistaron la tierra prometida, y allí se les dio una ordenanza, que tendrían que ser fiel a toda la palabra de Adonai, ¿verdad? Para que permanezcan en esa tierra. Y si no lo eran, entonces no durarían mucho tiempo allí. Luego nosotros transcurrimos el periodo de la escritura a través del libro de los jueces, por ejemplo, y nos damos cuenta de que entre los jueces habían algunos que sí obedecían y otros que no. Y hay un círculo vicioso en el cual se servía a Adonai, se pecaba, venía alguna nación extranjera que conquistaba a algunas tribus, a veces a todas,
etcétera, y el pueblo se humillaba y Adonai levantaba un juez para poder libertarlos, pero rápidamente se volvían al pecado y se entraba en ese círculo vicioso. Posterior a esto vemos de que el pueblo comienza a pedir un rey, ¿verdad? Y ahí vemos el periodo de monarquía del pueblo de Israel. Antes fue un periodo teocrático, es decir, que Elohim era el que gobernaba sobre las tribus de Israel, pero ministraba sus leyes a través de los jueces. Luego vino el periodo teocrático, donde el reino unificado, es decir, las 12 tribus, solamente estuvieron durante un periodo de 3 reinados, que fue el rey Shaul, luego con el rey David y con su hijo Salomón o Shlomo, ¿verdad? ¿Qué sucede con Salomón? Que paradójicamente, ¿verdad? Siendo el rey más sabio, incurrió también en mucho pecado. Y estos pecados fueron tan graves, eran pecados de idolatría delante de la presencia del Eterno, por lo cual el Eterno hace esta división. Entonces vemos de que a Roboam, que es hijo de Salomón, se queda con 2 tribus. Ahí vemos que entra en juego lo que es el pacto davídico, es decir, el Eterno promete a David por cuanto a su servicio, que siempre su reino, su linaje se mantendría sobre el reino de Judá. En cambio, las otras 10 tribus, ¿verdad? Que fueron para Jeroboam, que era siervo de Salomón, estas rápidamente cayeron en idolatría, hicieron nuevos becerros de oro, que ahí vemos entre los libros de crónicas, los libros eh, de los reyes, ¿verdad? Todo el pecado que se cometió en el reino del norte, que lo conocemos como la casa de Israel o la casa de Efraín, ¿verdad? Y finalmente, a través de los profetas, nos damos cuenta que este reino fue desechado, pero aún así el Eterno promete una posterior reedificación. Por ahí el libro de Ezequiel, por ejemplo, dice, yo te reedificaré, mi virginal Israel, etcétera. O el libro de Oseas, por ejemplo, tan solo el capítulo 1 nos abarca todo el contexto, desde lo que fue en un inicio y lo que será en los tiempos posteriores, prometiendo de que un día habría solamente un caudillo, un líder, ¿verdad?, que podría unificar a ambos reinos, que es la casa de Judá y la casa de Israel. Nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 10, que Yeshua está hablando con judíos. Y dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, no son de ustedes, no son de la casa de Judá, y esa es la casa de Israel, a las cuales traeré, serán un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Es decir, a él mismo identificándose a través de la profecía. Sí, hay que dejar algo en claro. La casa de Efraín, ¿quiénes la conforman? ¿Quiénes conforman la casa de Efraín y quiénes conforman la casa de Judá? Para que las Claro, personas entiendan. ajá, nosotros, por ejemplo, vemos que Jacob, ¿verdad? Al cual posteriormente se le cambió su nombre a Israel, tiene sus 12 hijos. Tiene 12 hijos, pero luego con el transcurso del tiempo vemos de que hay una primogenitura que pasa desde Rubén, que era su hijo mayor, ¿verdad? Hacia los hijos de José. Ahí vemos, por Sí. ejemplo, a Manasés, el cual siendo el primogénito recibe una herencia doble con respecto a la tierra. Por eso vemos en el mapa de las tribus de Israel que Manasés tiene doble porción. Pero en cuanto a esa primogenitura profética, lo vemos a través de Efraín, que es el hijo menor de José. Entonces, ahí vemos a José representado a través de Efraín y de Manasés y el resto de los hijos de Jacob. Entonces vemos que la casa de Judá está compuesta por la tribu de Judá y también por la tribu de Benjamín. ¿Y esto por qué sucede? El libro de los reyes lo narra perfectamente. Ahí vemos de que, primeramente, volviendo al libro de Samuel, el primer rey de Israel salió de la tribu de Benjamín, que era Shaul, y el segundo salió de la tribu de Judá, que era David. Entonces, al momento en cual el reino se divide, los benjaminitas se alían con los judíos, con la tribu de Judá, y ellos juntos conforman el reino del sur. Y vemos que todas las otras tribus que se ubicaban hacia el norte, estas tribus conforman el reino de Israel. Entonces, a estos reinos se conocen de diferente manera a través de la profecía. Y eso es muy necesario a través de las raíces hebreas que nosotros lo podamos entender.
Porque, por ejemplo, muchas veces el contexto del Tanaj, del Antiguo Testamento, para que algunos hermanos entiendan, habla de toda la casa de Jacob. Ahí se refiere a todas las tribus en conjunto. Luego en otros momentos habla de la casa de Judá o dice Jerusalén, refiriéndose a la capital del reino del sur. O por ejemplo hacia el norte dice Efraín, Israel, la casa de Israel, eh, Samaria, etcétera. Entonces vemos que solamente dos tribus conforman el reino de Judá, que son Benjamín y la tribu de Judá, y el resto el reino del norte. Por ejemplo, eh, Rab Shaul, el apóstol Pablo, se le conoce como un judío, ¿verdad? Pero él era de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cómo es esto posible? Porque la tribu de Benjamín pertenecía al reino de Judá. Wow, la verdad, hermano, ha dado muchos, muchos, muchos detalles para poder comprender esta división que se hubo. Inclusive, esto también es profético, lo vamos a ver, que a veces tenemos por decir, no, el Antiguo Testamento ya fue, estamos en el nuevo pacto, este es el que legítimo, como se le suele decir, y tenemos que ver que más adelante ya lo vamos a tocar, que en teoría todo esto ya fue profético desde mucho antes, desde el Antiguo Testamento, como lo conoce, el Antiguo Pacto. En el libro de Ezequiel, que es el libro que habla mucho acerca de la visión, de la restauración del pueblo, menciona algo muy importante en el capítulo 20, versículos 33 al 34, que dice, vivo yo, dice Yuhebat el Adón, que con una mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Más adelante, también en el capítulo 28, menciona que, versículo 25, así ha dicho Yuhebat el Adón, cuando yo recoja a la casa de Israel, de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitará en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Ahora, también se menciona una duda, porque cuando hubo esto de la cautividad y la separación como tal de las dos casas, solamente una regresó. En sí, indagando, pues la única que regresó, es la que se confirma, hechos de que es histórico, que fue la única que regresó, y es la casa de Judá. En cambio, la casa de Israel, la casa de Efraín, no se registran de que hayan regresado al pueblo como tal, a la tierra, solamente Judá. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué solamente Judá regresó y Efraín no? Es una muy buena pregunta, porque nosotros tenemos que ver que a través del linaje de Judá había una promesa que sí tenía que cumplirse. De hecho, a través de lo que es la tradición judía, eh, podemos hallarlo. Primero, ¿por qué se fue a la casa de Judá? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 3 dice de que Israel, la casa de Israel, al lado de Judá, era santa. Entonces, los pecados de Judá eran todavía mayores que la casa de Israel. ¿Y qué sostuvo a la casa de Judá? El pacto davídico, la promesa entre el Eterno y David. Entonces sabemos de que a través de la descendencia de David y de su linaje, ¿verdad? Tendría que venir el Mesías prometido. Entonces, el concepto del Mesías muchas veces no se logra entender bien a través de un concepto cristiano, sino que hay que verlo a través del contexto hebreo. Por ejemplo, ¿por qué los judíos a día de hoy no que Yeshua sea el Mesías? Y dicen, no, porque simplemente él cuando vino no reunificó a todas las tribus. Eso es lo que ellos esperan que el Ajá, Mesías haga. es verdad. Nosotros que tenemos, por misericordia del Eterno, ¿verdad? Esa revelación de la segunda venida de Yeshua, entendemos de que él tuvo que venir a padecer por nuestros pecados para que pudiésemos volver y ahora en su segunda venida sí nos reunificará a todos. Entonces, ¿por qué la casa de Judá vuelve? Porque había un pacto de por medio y tenía que venir la promesa, es decir, Yeshua, a través de ese linaje. No así con la casa de Israel, ¿verdad? Que la casa de Israel se termina yendo cautiva al reino de Asiria y posteriormente se asimila entre los gentiles y se termina dispersando mucho más aún. ¿Verdad? Y como mencionaba anteriormente, es profético, el hermano lo detalla muy bien, es profético, inclusive, como mencionaba,
decían que dicen que el antiguo pacto ya pasó, ya no debe existir. Y vemos que todo es profético, porque en Génesis 28, del 14 al 15, menciona lo siguiente. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y ya sabemos cuál es la casa del norte y cuál es la casa del sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tus simientes, o sea, tu descendencia. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras y volveré a traerte a esa tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y hermano, yo cuando estaba aún en el cristianismo, y yo dije, voy a leerla, no sé, yo dije, voy a leer la Biblia, la voy a leer completa. Y cuando me topé con este versículo, yo lo tomé como mío. Eso fue el versículo 15. Este versículo yo tomé como mío porque ay, el Padre va a estar conmigo donde yo quiera que vaya. Nunca pensé en la parte profética, lo tomé mucho más por el lado espiritual de que Él va a estar conmigo donde quiera que yo voy, si me voy de mi casa, si me voy para otro país, Él va a estar conmigo y lo tomé ahí que me iba a guardar. Pero ahora viendo, ahora sí la raíz hebrea, viendo desde ya, ahora cruzando el río, que en teoría es lo que significa hebreo, entonces veo con otros ojos y lo digo, wow, cómo de una u otra manera el Eterno es tan perfecto que hizo todo con detalle y desde mucho antes ya decía, ¿no? Ya profetizaba lo que iba a pasar, ¿no? Y esto nos da el paso al siguiente tema que ya el hermano lo ha tocado, y es la parte de la restauración. Y le hago la siguiente pregunta, tal vez por lo que se estén preguntando. ¿Qué es la restauración? O sea, usted nos ha mencionado con respecto a que va a haber la unificación, de la segunda venida, pero para entrando en contexto, ¿qué es la restauración del pueblo en sí? Amén. Primeramente, quiero tratarlo desde un contexto cristiano, porque la idea es que nuestros hermanos cristianos puedan abrir los ojos a esta verdad. Yo por mucho tiempo también milité dentro de congregaciones cristianas y allí había algo que se esperaba con mucho entusiasmo, que era el gran avivamiento. Muchas veces se hablaba dentro de las iglesias, viene un gran avivamiento, se va a mover al Espíritu Santo de una manera en la cual nunca antes lo has hecho, y Hasta ese gran canciones. avivamiento, ajá, y ese gran avivamiento ha llegado, pero lastimosamente, por el desconocimiento de la Escritura, no se han dado cuenta. El libro de Romanos, capítulo 10, ¿verdad? En los primeros cuatro versículos dice de que el apóstol Pablo ora por Israel, entendiendo a Israel como esas tribus que también están en la dispersión. Y dicen, porque de cierto ustedes tienen celo, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento y sujetándose a su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Adonai. Entonces, eso hace la iglesia cristiana. Tiene celo, no tiene conocimiento, se sujeta a su propia justicia, a sus propias tradiciones, sus propias leyes, y así no se han sujetado a la justicia del Creador. Entonces, el tema de la restauración de todas las cosas es una tarea que Yeshua nos ha dejado a todos nosotros. Eh, Nosotros, por ejemplo, si recapitulamos al libro de los Hechos, eh, los apóstoles, los discípulos de Yeshua, sabían de que el Mesías tenía que restaurar todas las cosas. Y de hecho ellos, hasta el momento en el cual Yeshua muere y resucita, todavía no habían entendido el proceso de restauración a través de Yeshua. En el capítulo 1, tú te das cuenta en los primeros versículos, Yeshua está a punto de ascender a los cielos, ¿verdad? Y ellos están ahí con Yeshua y le dicen, pero maestro, lo último que le preguntan, le dicen, maestro, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y es aquí donde nosotros nos preguntamos, ¿qué reino tiene que restaurar Yeshua? Pues el reino de Israel, ¿verdad? El reino de Israel tenía que ser restaurado. Y Yeshua le responde, no les corresponde a ustedes saber los tiempos, las sazones, etcétera. Entonces uno queda así, o sea, ellos creyeron en Yeshua, fueron hasta el final con Yeshua, le ven ascender y todavía no ven esa restauración. Y es allí donde Yeshua les deja la tarea a ellos. Y les dice, pero recibirán poder, es decir, cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, venga a ustedes, recibirán poder y me servirán de testigos. De hecho, la palabra testigos en griego es martus, que significa también mártires o testigos. Me servirán de testigos en Samaria, en Jerusalén, en Judea, y luego dice, en verdad le digo, hasta los confines de la tierra. Y es allí donde nosotros recordamos todo eso que ya estaba profetizado
en la Torá, en Génesis, en Deuteronomio 30, por ejemplo, que desde los confines de la tierra el Eterno traería de vuelta a su pueblo. Entonces, si nosotros decimos Pablo, por ejemplo, Pedro, Juan, ninguno de ellos llegó a los confines de la tierra, hicieron su comisión. Entonces, ¿a quién se les encargó eso realmente? Y bueno, Yeshua en cierta ocasión estaba orando por sus discípulos, le dice, Padre, te pido por estos y también por los que estos ganarán. Y es allí donde entramos todos nosotros en el juego. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad conforme a la restauración de todas las cosas. Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 3, en cierta parte dice Pedro, ¿verdad? Allí es necesario que los cielos retengan al Mesías, es decir, que el Mesías no vuelva hasta la restauración de todas las cosas. Ujú, Y entendiendo que lo que tenía que restaurarse era el pueblo de Israel. A día de hoy, esa restauración nos corresponde a nosotros poder ejercerla, poder predicar a Yeshua, poder anunciar su Torah, poder anunciar que somos casa de Israel, que somos hebreos, que no somos de alguna religión, sino que tenemos que venir a ser de ese pueblo santo. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene que ser restaurado, reedificado? La congregación de los santos que se llama Israel. El libro de Mateo capítulo 16 registra uno de los versículos más tergiversados, cuando Yeshua les dice a los discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Entonces Yeshua le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, eh, y sobre esta roca, ¿verdad?, edificaré mi iglesia. Si uno pone en contexto y revisa concordancias de ese versículo, allí Yeshua le está diciendo que la roca es lo que Pedro acababa de decir, que él era el Mesías, porque el Mesías podría permitir que la congregación de Israel se vuelva a unificar, ¿verdad? Entonces dice, y sobre esta roca, es decir, que yo soy el Mesías, reedificaré mi iglesia. Ahí la palabra es oikodomea, significa reedificar mi congregación. ¿Cuál congregación? La asamblea del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es la restauración de todas las cosas? Que todos seamos reedificados como pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es muy claro. Lo que pasa es que siempre lo leemos desechando el antiguo, como tú decías, ¿verdad? No, el antiguo ya pasó, ya ya no nos pasó, importa. ya eso ya fue, Yo me sí. acuerdo, Y me pasó, yo me acuerdo, disculpe, me pasó eso hace poco, creo que fue el día domingo, me topé con alguien de la iglesia cristiana y yo le hablaba y le decía, ¿tú comes cerdo? Y algo que me salió, nunca lo procesé, le dije, ¿tú comes cerdo? Él me dice, sí, yo como cerdo, yo sé que eso es malo, pero, y sé que es un animal inmundo, pero eso ya es el Antiguo Testamento, eso ya como que ya pasó y siempre lo dicen. Y la verdad es que a veces uno dice, pero ese es serio, pero dice, pero tú es profético. El nuevo pacto existe porque existió el antiguo pacto. Entonces, es tremendo realmente. a mí, yo recuerdo que en la última instancia en la cual estuve dentro de la iglesia cristiana, había una persona que se levantaba constantemente cuando yo hablaba acerca de volvernos hacia los mandamientos, ¿verdad? Y lo que me decía es, no, es que no toda la Biblia es para los gentiles. Y esa fue una frase que se me grabó mucho. Entonces, es como que tenemos la capacidad de abrir la Biblia y decir, esto es para mí, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto sí. Entonces, ese es el gran problema, desligar el nuevo pacto, ¿verdad?, del antiguo y decir, no, solamente el nuevo está en vigente y nos perdemos de todo el contexto. Y es allí donde torcemos las escrituras y es para nuestra propia perdición, como también lo dice Segunda de Pedro. Entonces, la restauración de todas las cosas es la unificación del reino de Israel. Amén. La verdad es tremendo y tú es profético, sabemos que ahorita estamos con ese velo y más tarde, más adelante me gustaría tocar un versículo que justo en Shabbat lo recibí, yo dije, ahora que ya con mente un poco más hebrea, ya entendiendo la raíz, como el hermano al principio lo mencionó, uno dice, wow, y es cierto, tanto tiempo no me di cuenta de ello y estaba en mis ojos, lo leí, yo leía Génesis 28:15 y lo tomaba de una manera completamente sacada de contexto, y eso es lo que ha pasado, de que se ha sacado un texto fuera de contexto.
y uno se, esto sí lo recibo y esto no, esto sí me conviene obedecerlo y esto no me conviene. Eso realmente se ha hecho y ahí es como que lo que hace es desligarnos y también condenarnos, porque nos quita la bendición y nos condena de una u otra manera. En el libro, en Efesios, bueno, el hermano también mencionó acerca de Juan y de que tengo, y esto le decía, ojo, esto le decía la casa de Judá, el mismo Yeshua, como ustedes lo conocen como Jesús, por amor, para hacer la aclaración, es que también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas que también debo traer y que y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, o sea, un solo rebaño y un solo pastor, ya no va a haber más división. Y eso también lo confirma Efesios, que voy a hacer ahorita una demostración que me gustaría que me diera un momentito para mostrártela. Ya. Y es acerca de lo que vamos a leer lo siguiente. En Efesios 2, del 11 al 19, y dándole la relación con Ezequiel 37, dice lo siguiente, ¿no? Por lo tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mesías, sin Mashiach, alejado de la ciudadanía de Israel. O sea que en ese entonces no tenías por así decirlo, esa bendición, no pertenecías por lo que era gentil, tenemos gentil también a las naciones, ¿no? Y ajenos a qué cosa, a los pactos, ajenos a las promesas, ¿no? Sin esperanza y sin Elohim en el mundo, menciona. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, en Jesús, como lo conocen, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, o sea, en las que fueron, hay que tener en claro que hay dogmas que se pueden eh, metido en lo que es en la ley, en las ordenanzas como tal, que son completamente doctrina del hombre, no es bíblico. ¿Ok? Entonces, para dejar en claro ello, por si acaso surja una confusión, ¿no? Y para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino a anunciar las buenas nuevas de paz, de Shalom, vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo, ¿no? Así que vosotros ya no sois extranjeros, sino que hemos venido a ser ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué dice en Ezequiel 37? Es que menciona que en tu palo vas a tomar la representación de la casa de Efraín, ¿no? Y que en tu otro palo, en tu otra mano, vas a tomar la representación de la casa de Judá, y que a través del Mashiach iban a ser uno solo en la mano. Y esto tal vez algunos lo han de relacionar a algo que pasó, y sí, la crucifixión, que es algo profético que sabemos que a través de él tenemos la restauración. Y algo que me gustaría mencionar, para que quede aún mayor claro, es que habla acerca de una enemistad. Vemos la enemistad que ha habido desde mucho tiempo entre Judá, la casa de Judá y la casa de Efraín, que hasta hoy en día sigue esa enemistad, o también inclusive hasta los gentiles como tal. Entonces, y eso vemos en Isaías. ¿Por qué yo digo que ha existido esa enemistad? Porque en Isaías, del 11 al 13, lo confirma. Y eso también lo vemos en la parábola del hijo pródigo, que sé que el hermano también maneja muy bien ese tema, así que me gustaría que comparta, porque yo cuando lo entendí desde el contexto de la raíz, uno dice, sí, siempre uno toma en el cristianismo, sí, aquel que estaba en el mundo, que fumaba, que estaba en las drogas, que estaba en ciertas vicios, y ahora viene al Padre, regresa otra vez, y todo es amor, ¿no? Y ahora sí vuelvo. Pero esto tiene un contexto aún más profundo, que me gustaría que el hermano lo comente, que es fascinante realmente. Amén. Amén, sí. Bueno, tratando el tema de Efesios, ¿verdad? El capítulo 2 es demasiado específico.
De hecho, literalmente nos dice, ya ustedes ya no son extranjeros, esa es la equivalencia a gentiles. Muchos dicen, ah, somos gentiles. No, no son gentiles, dice la Biblia. Son Ajá. eh, conciudadanos de los santos. ¿Y Funcional. quiénes son los santos? El pueblo de Israel. Es decir, Pablo literalmente les dice, ustedes son israelitas. De hecho, el apóstol Pablo también lo dice así en primera de Pedro. Pedro también lo dice así. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Elohim, etcétera. Y esas son las mismas palabras que ya se le había dicho al pueblo de Israel en Éxodo 19. Entonces, eh, ¿cuál es esa muralla de separación? El versículo 15 decía, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, es decir, la enemistad entre casa de Judá y casa de Israel. Eh, Ujú. de hecho, los judíos los miraban como inmundos, pero ustedes son inmundos, decían ellos, ustedes tienen acceso hasta cierto lugar. Por eso es que luego dice, él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, eso no es la Torá, hay que entender lo que son las obras de la ley, la Torá, obras de ley son eh, tradición de los ancianos. Por ahí en Marcos capítulo 7, Yeshua le dice a los judíos, ustedes colocan su tradición por encima de los mandamientos. Entonces, hay que saber diferenciar entre lo que es Torah y entre lo que son mandamientos de hombres. Luego dice, para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo el shalom. Entonces dice de que Yeshua derriba esa muralla de la separación. Y eso es algo literal, es decir, no es algo simbólico que Pablo está usando. En el templo, los judíos, ¿verdad? En el segundo templo, ellos Ujú. habían puesto una muralla de separación, es decir, los gentiles hasta aquí solamente, y de aquí en adelante podemos entrar nosotros. O los prosélitos, por ejemplo, los que se convertían al judaísmo, hasta cierto lugar, y luego de la muralla hacia adentro solamente los judíos. Entonces, eso fue lo que abolió Yeshua para hacer solamente un pueblo. Eh, con respecto a la parábola del hijo pródigo, nosotros, tal cual como decías tú, lo exhortábamos como al hermanito que se fue de la iglesia, de parranda un Sí. tiempo y luego Y volvió. volvió, volvió. Eh, Y hay fiesta en los claro, cielos. yo muchas veces escuché algunos testimonios donde decían, yo era un pródigo, ahora volví, etcétera. Sí. Pero va más allá. De hecho, si tú te das cuenta, podemos ver a ese padre representado en Elohim. Elohim se representa en ese padre. Vemos eh, un hijo que se va, ¿verdad? Entre los puercos, entre los cerdos termina, ese es Efraín. Y vemos que hay un hermano mayor que se queda y ese es Judá, que se queda trabajando. Judá mantuvo la Torá, ¿verdad? A pesar de que introdujo sus tradiciones, pero mantuvo la Torá. Si hoy día tenemos la Torá en nuestras manos es porque el pueblo de Judá la ha retenido de generación en generación. Entonces, eh, vemos de que luego vuelve este hijo y el padre va y le abraza. ¿Y qué es lo que hace? Manda que se lave, ¿verdad? Es decir, una tevilá, le da vestidos nuevos, lo cual representa que ha sido purificado, que ha sido lavado, le da una sortija en su dedo que representa el nuevo pacto. ¿Y qué es lo que hace? El otro hermano estaba celoso, y hoy día vemos lo mismo, cuando los judíos ven que nosotros que estudiamos raíces hebreas, ellos dicen, pero ¿y estos de dónde salieron? ¿Qué se creen ahora? ¿Verdad? Ustedes guarden las leyes de los hijos de Noé, ¿verdad? Las leyes noágidas y nada más. Pero no, nosotros vemos en la parábola del hijo pródigo que luego, ¿qué es lo que sucede? Se mata un animal. Hay un animal que ha muerto y eso permite que haya un banquete, que haya una celebración y que por fin los dos hijos estén juntos con el padre. Y eso es precisamente lo que representa el sacrificio de Yeshua para de los dos pueblos hacer solamente uno. Es decir, tanto el hijo que se quedó en la casa como el hijo pródigo se pueden volver a juntar. La casa de Judá y la casa de Efraín a través del sacrificio de este animal. Amén, amén. Aquel que retorna. Y eso, yo decía algo de que en el cristianismo decía, hay fiesta en los cielos por por un pecador que se arrepiente. Y también tenemos arrepentimiento como teshuvah, ¿verdad? Una teshuvah genuina. Pero teshuvah también no solo significa como, o se le da como esa connotación de un arrepentimiento, sino también un retorno. ¿Ya? Entonces, que como que vuelva y ahí hace la santificación de me aparto de lo inmundo, me aparto de las viejas costumbres, me aparto de las doctrinas de hombre, me aparto de todo aquello que me separa y me aleja del eterno, ¿no?
Entonces, este maravilloso porque lo veíamos, ay, sí, que un pecador, y ahora sí, ya dejó el vicio, ya dejó el alcohol, dejó la borrachera, dejó tantas cosas, pero lo podemos tomar así, sí, lo queremos, pero esto tiene algo más profético, algo mucho más profundo que hoy, ahorita lo estamos tocando, por amor a todos aquellos que aún, tal vez esto desconocían, ¿no? Y hay una pregunta que inclusive hace poco me lo dijeron, y me gustaría que lo aclaren, aunque yo sé que ya lo tocó, pero me gustaría como que a breves rasgos lo pueda como que concretar, ¿no? Y es porque los judíos no aceptaron a Yeshua. Porque muchos el cristianismo dice, no, es que ya el judaísmo, el pueblo de Israel, nosotros no estamos como al judaísmo como ya en forma general. Conocemos que la tribu de Judá como tal no engloba todo el pueblo como tal, ¿no? Es una parte, más no lo es todo. Entonces lo toman, no, es que el pueblo de Judá no lo aceptó, así que chao, pueblo de Israel, ahora vamos con los gentiles, este va a ser mi nuevo pueblo, o sea, el cristiano va a ser, es mi pueblo ahora, usted, chao. Y entonces me gustaría que nos explicara por qué hubo esto, por qué los judíos no aceptaron a Yeshua. Amén. Bueno, lo que nosotros podemos apreciar primeramente desde el pueblo judío es que siempre han habido opiniones divididas. Es decir, como uno ve opiniones divididas en el cristianismo, también pasa eso dentro del judaísmo. Por ejemplo, en el judaísmo del primer siglo, en los tiempos de Yeshua, ¿verdad? Encontrábamos varios sectores y la Biblia los representa muy bien. Encontramos sectores que eran, por ejemplo, los esenios, los representa Juan Bautista, por ejemplo, los saduceos, que estaban corrompidos por Roma, y ahí vemos a Caifás, Anás, etcétera. Vemos los fariseos que constantemente estaban persiguiendo a Yeshua junto con los escribas, y también vemos a los celotes, por ejemplo a Pedro, ¿verdad? Que eran como ultranacionalistas, que venga allá el Mesías y nos libere de los romanos. Eso era lo que querían ellos. Entonces, si uno junta las perspectivas de todos ellos, puede darse una idea de más o menos qué esperaban ellos como un Mesías. Ellos esperaban un líder, esperaban un soldado valiente, ellos esperaban algo muy similar a lo que era David. Y David era un rey que iba a la batalla, ganaba guerras, iba al frente, conquistaba, etcétera. Entonces, cuando uno ve la profecía, que en el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, dice, yo los reuniré a mi pueblo y mi siervo David estará delante de ellos. Y David ya había muerto, entonces no es que David va a resucitar para poder eh, reunificar al pueblo de Israel, sino que es una figura profética del Mesías, que representaría a Yeshua. Entonces, aquí hay un problema muy grande, que el pueblo judío sabe que las tribus perdidas tienen que volver, que la casa de Israel sí tiene que volver, tiene que ser restaurada. El problema está en que ellos crearon un proselitismo para que esas tribus volvieran. Es decir, si esas tribus quieren ser nuevamente parte del pueblo, es imposible, porque Adonai se divorció de ellas. Y la Torá dice de que un hombre divorciado no puede volver a tomar a la mujer. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Aquellos que son de las tribus perdidas, los gentiles, ¿verdad? Tienen que convertirse al judaísmo para volver a ser parte del pueblo de Israel. Entonces, ahí está el error, porque ellos lo aplicaron y lo entendieron de esa manera. Porque la Torá dice, yo mismo iré por mis ovejas, yo mismo las traeré, ¿verdad? Así dice Adonai. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en medio del primer siglo, en Judea, irrumpe Yeshua y dice, yo he sido enviado por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo soy el buen pastor y los demás son los aliviados. Yo traeré a las ovejas. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Este, siendo hombre, se hace como Elohim, porque las promesas que Elohim dijo que él haría, ahora Yeshua está diciendo, no, yo lo he venido a hacer. Yo estoy haciendo eso. Le decían, muéstranos al Padre. Tanto tiempo han estado conmigo, has visto al Padre, me has visto a mí. Entonces, o me has visto a mí y has visto al Padre, etc. Entonces, eso fue lo que mostró Yeshua. Pero el judío, ¿qué es lo que esperaba? Un líder, un líder, ¿verdad? Un soldado que los liberara del yugo romano, que unificara las tribus de Israel a través del judaísmo. Ajá. Pero Yeshua vino a hacer todo lo contrario. Yeshua los vino a libertar, pero a libertar del pecado. Por eso Yeshua le dice, ustedes son esclavos. En Juan 8, dice, ustedes son esclavos. No, nosotros nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y él dice, esclavos del pecado son. Entonces, pero conocerán la verdad y la verdad los hará libre, etc. ¿Por qué? Porque la verdad es la Torah y la Torah nos liberta del pecado. Entonces, no solo imagínate Yeshua diciéndole a judíos, ustedes conocerán la Torah y la Torah los hará libres, ¿verdad? Cuando ellos estaban envueltos en tradiciones de hombres pensando de que esa era la Torah.
Entonces, para no irme a otro tema, ¿por qué no le recibieron? Porque ellos esperaban un líder que los liberara del yugo romano y que además a través de las bases del judaísmo pudiera traer a las otras tribus del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede? Que la Tanaj, todo lo que es el Antiguo Testamento y la profecía, nos habla de todo lo contrario. Y nos dice que yo mismo iré por mis ovejas, yo las reedificaré. Entonces, es allí donde muchos de los fariseos, yo creo, porque los fariseos son los que interpretan las escrituras, se preguntaban de qué manera Hashem, ¿verdad? Como dirían ellos, de qué manera Hashem va a cumplir esta promesa. ¿Cómo él va a reedificar a la casa de Israel si él mismo se divorció de ellas? Y la Torá no permite que un hombre se vuelva a recasar. Entonces es allí donde en este plan de redención entra Yeshua. ¿Quién es Yeshua, verdad? Es Adonai. Yeshua es Adonai. El Nuevo Testamento nos dice de que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Eso es equivalente a la Torá, a El Shaddai, ¿verdad? Todos vieron a El Shaddai, que era Elohim manifestándose corporalmente. Entonces, Yeshua es la palabra de Adonai, que es la menra, la dabar, el logos, el verbo que se ha hecho carne. Entonces, mi palabra que ahora estoy expresando, si se pudiera corporizar, ¿sería alguien diferente a mí? Por supuesto que no. Es parte de mí, que yo he representado, ¿verdad? Entonces, es por ejemplo esta misma imagen que están viendo los hermanos, no soy yo completamente, pero ellos lo asimilan como yo, ¿verdad? Entonces, es algo así, es Elohim viniendo de una manera más limitada a este plano. Entonces, ¿por qué? Porque su esposa, que era la casa de Israel, que era física, tenía que venir un marido a padecer físicamente. Y es allí donde Yeshua entra en acción. Él viene, padece por nosotros, toma nuestro lugar, ¿verdad? ¿Y qué dice la Torá? Que la mujer será libre del yugo del marido cuando éste muere. Entonces, ¿qué pasa? Que Yeshua, siendo el marido, viene, muere, ¿verdad?, por su esposa y ya la mujer queda libre de esa condenación. Queda libre del yugo del marido para volver a casarse. Y es aquí donde viene toda esta, todo esto milagroso, ¿verdad? Que Yeshua vuelve a resucitar. ¿Para qué? Para presentarse como novio legítimo y volver a tomar a la virginal Israel que ha sido reedificada a través de su muerte. Entonces, Amén. esa revelación no la tiene el pueblo judío. El pueblo judío esperaba otro tipo de Mesías. Pero tal cual como nos dice la profecía, ¿verdad? En Zacarías, mirarán a mí, a quien han traspasado, ¿verdad? Y llorarán como se llora por unigénito y todo lo demás que dice allí, que donde ellos reconocerán finalmente a Yeshua como ese Mesías prometido. Amén. Hermano, y la verdad, todo lo que no canta es maravilloso. Yo cada vez que vuelvo a tocar esos temas, yo me enamoro. Y eso que yo digo que hay algo que usted tocó, que es muy crucial, que hizo Yeshua en la cruz. Y él dijo algo muy importante en el madero, que por tanto tiempo nosotros no lo veíamos, y por si acaso si aún no queda claro, no queda entendido de que tenía, él vino por su pueblo, él vino por Israel, por ella es la que estaba, la que ese por hijo pródigo, por esa casa Israel que fue esparcida, pero también vino por Judá. No es que la rechazó, ellos la rechazaron, pero además no lo rechazó a ellos, a él. Ahora él dijo, por si acaso, si no quede claro, y es algo que Yeshua dijo que es algo maravilloso, que cuando yo lo entendí, cuando el hermano lo dijo, yo dije, wow, yo jamás lo había visto así. Y es que él dijo una frase, Yeshua en el madero dijo una frase, que él dijo, consumado es. Y uno dice, ah, bueno, consumado, o sea, ya, morí por ustedes, por sus pecados, y lo deja ahí. Pero hay un trasfondo de esta frase que hermosa, que yo cada vez que ya me da ganas de llorar cada vez que la toco, porque es muy emocionante y me gustaría, hermano, que la explicara. Amén. Este contexto lo podemos remontar al capítulo 1 del libro de Oseas, donde Adonai le dice a Oseas que tome una prostituta que se llama Gomer, ¿verdad? Y con ella tenga diferentes hijos. Y que a cada hijo que nace le coloca un nombre que hace alusión al pueblo de Israel. Entonces, Gomer personifica a Israel, que se prostituía y se iba con otros hombres y
Oseas constantemente la volvía a tomar y la reedificaba constantemente. Entonces, eh, tenemos que entender eso. Gomer personifica a Israel, su condición pecaminosa, su condición adúltera, Adúltera. etcétera. Entonces, ¿dónde viene lo maravilloso? Que la palabra Gomer, ¿verdad? En hebreo, es una, es una alegoría a decir consumado es, o se puede entender como terminado es, acabado es, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que Yeshua, antes de decir consumado es, él bebe las aguas amargas. Y ese es otro contexto más de la Torá, Uf, que está en el libro maravilloso. de Números, si no me equivoco, número 5 creo que está en las aguas amargas, donde si un hombre tenía celos, ¿verdad? Se le despertaba el espíritu de celos y tenía sospecha de que su mujer le había sido infiel, tenía que llevarla delante del tabernáculo, ¿verdad? Y allí el sacerdote le daría a beber las aguas amargas. Y si esta mujer era infiel, su vientre se hincharía, su muslo caería y caería en maldición. Mientras que si no había sido infiel, sería honrada. Incluso los midrashim, las explicaciones rabínicas, dicen de que si la mujer antes no podía tener hijos, ahora sí podría, porque sería honrada, ¿verdad? O si antes no tenía pocos hijos, ahora tendría más en multitud. ¿Y qué sucede? Que con Yeshua pasa lo mismo. Nosotros teníamos que beber esas aguas amargas, porque no tan solo había sospecha de adulterio, netamente habíamos fornicado, netamente habíamos adulterado, no había sospecha de nada, solamente habían certezas de que así fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que Yeshua bebe esas aguas amargas por nosotros en el madero. Y una vez que bebe esas aguas amargas en nuestro lugar, él dice, Gomer, terminado es. Es decir, él se hizo maldición que tenía que caer hacia nosotros en nuestro lugar. Entonces dice Gomer, terminado es, consumado es, lo cual personificaría a Israel. Podríamos concluir de que al momento de tomar nuestra maldición, él pronuncia el nombre de su esposa, que es Gomer, quien personifica al pueblo de Israel. Wow, la verdad, y digo que aún así la gente, bueno, el pueblo judío que estaba ahí, no lo veía, no veían a ese, a su Mesías como tal, su salvación, no lo veían. Y él gritaba, Gomer, o sea, pueblo de Israel, vengo por ti, muero por ti. Y no le hizo que, digo, tan impresionante porque yo cuando digo, le repito, yo cuando leía esa parte de la crucifixión y todo esto de Yeshua, no, nunca entendíamos ese contexto, lo veíamos como algo un poco más romantizado, como que el dolor que él padeció y hasta ahí, pero es algo mucho más profundo, es que es maravilloso. Y luego Yo creo que no, amén, yo creo que los judíos que estaban presenciando ese momento estaban más interesados en el letrero que decía Yeshua Hanotri Bemelet Hayaudim, Yud Hei amén. Vav Hei. Entonces, yo creo que estaban más atentos a eso que a lo que Yeshua estaba diciendo en ese momento. Wow, wow, wow. La verdad es cada vez que toco, y literal, cada vez que toco ese tema es como que me emociono muchísimo porque tanto tiempo con el velo, tanto tiempo dormida y ahora sí poder despertar y ver que somos ese pueblo, somos ese Efraín que fue disperso. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. Y es que puede un gentil, o sea, ya entendemos que gentil son las naciones como tal, puede formar parte de esta restauración del pueblo de Israel. Amén, sí, completamente. Y de hecho, a eso estamos siendo llamados. Nosotros podemos ver que en una discusión que Yeshua tuvo con judíos, nuevamente, Yeshua discutía bastante con judíos. Muchas veces la gente piensa de que esas discusiones eran en tono agresivo, que estaban contendiendo constantemente, y no, era parte del folclore de la época en Judea del primer siglo, donde muchos rabinos se confrontaban, ¿verdad? Debatiendo acerca de las escrituras. Entonces, Yeshua en una cierta ocasión, el libro de los Evangelios lo registra y Yeshua está debatiendo con ellos y le dicen, ¿saben qué? Por un tiempo me verán y luego ya no, no me verán. Y Yeshua ahí los deja y los judíos dicen, ¿y este a dónde se irá? ¿Acaso se irá hacia los expatriados, hacia los dispersos? Hablando de las tribus que habían sido dispersadas. Y luego dice, ¿se irá a predicarle a los griegos? Entonces, imagínate, las tribus de Israel habían sido tan dispersas que incluso se les conocía como los griegos, cuando eran israelitas que estaban en la dispersión, que estaban mezclados entre las naciones.
Entonces, es por eso que el apóstol Pablo, luego en el libro de los Hechos, se le registra como predicando en las sinagogas tanto a judíos y a griegos. ¿Quiénes personifican a los griegos? A los expatriados de la dispersión. Entonces, todos aquellos que son gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Esa es la palabra goim, que significa naciones, significa eh, paganos, ¿verdad? Fuera de pacto. Eso significa gentiles, extranjeros, pero todos ellos están llamados a ser parte del pueblo de Israel. Muchos por a través de sangre, por simiente, ¿verdad? Pero ¿cuál es la simiente más importante? Es Yeshua. El libro de Gálatas dice de que Yeshua era la simiente prometida de Abraham y que a través de esa simiente todas las naciones de la tierra son benditas. ¿Por qué? Porque creyendo en Yeshua somos injertados al olivo natural, somos injertados al pueblo de Israel. Eso es algo que la gente debe entender, que en ninguna parte la Biblia nos dice que por creer en Yeshua o en Jesús, como le conozcan, nosotros nos convertimos en cristianos. De hecho, Yeshua ni siquiera, él ni él se llamó Cristo, ¿verdad? Él estaba bajo una perspectiva hebrea, él era el Mashiach, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que la Biblia por todas partes nos enseña de que aquella multitud de gentiles, multitud de naciones, vendrían a ser parte del pueblo de Israel, vendrían a ser injertados al pueblo de Israel. Y eso es lo que tenemos que entender, que tal cual como nos dice el libro de Efesios, creíste en Yeshua, nueva criatura eres, ahora eres conciudadano de los santos, acercado a la promesa y a los pactos. Los pactos son muy específicos. El nuevo pacto, dice el libro de Jeremías 31-33, que es con la casa de Israel, con la casa de Judá. Si tú no eres de la casa de Israel y de la casa de Judá, no hay un nuevo pacto para ti. Entonces, tienes que ser injertado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa cosmovisión hebrea a través de ser injertado? Porque yo últimamente de Yaneira he escuchado muchos disparates. He escuchado que Pablo se equivoca con la expresión de ser injertados porque la Torá no permite de que se hagan injertos, que se mezclen semillas. Y claro, la Torá dice no se mezclan semillas, pero un olivo natural y un olivo silvestre son dos especies que son las mismas. Lo que pasa es que el olivo natural es un olivo que está en la cosmovisión hebrea, plantado junto a aguas de reposos, es sustentado, es un árbol que está siendo cuidado. Entonces, algunas hojas de ese olivo fueron quitadas y las del olivo silvestre, es decir, gentiles, fueron implantadas allí. Pero si esas hojas que fueron implantadas, que fueron injertadas al pueblo de Israel, no se nutren a través de las raíces, que son netamente hebreas, entonces esas hojas van a morir. Lo mismo, todos los gentiles que han venido a creer en Yeshua o en Jesús, si no se nutren de la Torah, si no viven conforme a la Torah, tarde o temprano van a morir. ¿Por qué? Porque a través de la Torah entendemos esa vida santa. El problema del gentil o del cristiano, ¿verdad? Es que ellos todo lo llevan a la salvación. Ah, si hago esto, ¿me salvo o no me salvo? Y si no es para salvación, entonces ¿para qué lo hago? Y eso es lo que no entienden, que fuimos salvos por gracia, eso nadie lo discute. Nadie va a ser salvo por guardar la Torá. Y tampoco es que Yeshua haya hecho la mitad del trabajo y la mitad del trabajo la tengamos que hacer nosotros, sino de que fuimos salvos por Yeshua, tal cual como lo dice Efesios del 8 al 10, porque siempre leen hasta el 9 y es hasta el 10, donde dice, somos salvos por gracia, por un favor de Elohim, no por nuestras obras, es decir, no por lo que nosotros podamos hacer, pero que ahora que somos nuevas criaturas en Yeshua HaMashiach, debemos andar en las buenas obras que Adonai edificó antemano, es decir, en su Torá. ¿De qué hemos sido salvos? De la propia ira del Eterno. ¿Por qué el Eterno estaba irado contra nosotros? Por romper su pacto, por romper su ley. Entonces, el decir, ya soy salvo, y ahora puedo seguir rompiendo la ley, no tengo necesidad de guardar los mandamientos, es una tremenda contradicción. Somos salvos para ahora vivir una vida en santidad. ¿Y cuál es la ruta de santidad? Está expresada en sus escrituras. Amén. Y otro, justo con lo que usted tocaba, también que dicen, o sea, de que ay, eso es salvo por gracia, y aparte dicen que la salvación no se pierde. Hermano, la salvación uno la puede perder o no. Es cierto que uno la puede perder o no, porque entonces creemos que es por gracia, o sea, no la voy a perder. Si ya él por gracia me la dio, no me la va a quitar. Y luego se pregunta,
En sí somos, podemos perder la salvación que muchos se preocupan por ello. El tema de la salvación, ¿verdad? Ese es el debate de nunca acabar dentro del cristianismo. ¿Se pierde o no se Sí. pierde? ¿Verdad? El que dice que se pierde, entonces es porque, tiene que hacer obras, dicen los otros. El que dice que no se pierde, se relaja y vive una vida más a la ligera porque, ya soy salvo, entonces ya tengo algo asegurado. ¿Qué es lo que pasa? Que la salvación dentro del contexto hebreo es un proceso, no es algo de que crees y serás salvo y literalmente y ya listo, no. El creer tiene que ver con hacer, tiene que ver con obedecer, si no, nunca creíste. Por ejemplo, eh, el libro de Lucas dice, y ustedes ganarán sus almas con su propia perseverancia. Entonces, por mi perseverancia, ganaré mi alma, salvaré mi alma. ¿Verdad? Yeshua, por ejemplo, en Mateo 24, 13 o 14, no recuerdo muy bien, dice, y el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, perseverar hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Hasta que tú mueres o si tienes la dicha de ver a Yeshua volver. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2, dice que Pablo le está hablando a los de Corintios, le dice, si ustedes retienen la palabra que les he predicado, entonces serán salvos. Si no, creyeron en vano. Entonces, ¿qué es la salvación? Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros ha sido salvo. Eso hay que entenderlo. La Ujú. salvación viene en un día, y ese es el día en el cual Yeshua vuelva. Si nosotros leemos, por ejemplo, el último capítulo del Tanaj, que es el libro de Malaquías, voy a leerlo por acá, capítulo 4, el versículo 1 y 2, voy a leerlo. Dice así, dice, ya viene el día, candente como un horno. En ese día, todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa. Entonces, ¿quiénes son los soberbios? Los soberbios, yo, por ejemplo, mediante lo que he estudiado, lo puedo entender desde dos perspectivas. Tú eres muy soberbio para no recibir a Yeshua como tu Salvador, Ujú. y eres muy soberbio al haber recibido a Yeshua como tu Salvador, pero rechazar la instrucción divina. Porque es como tú dijeras, no, yo no necesito la Torá, no necesito esas leyes para poder vivir, cuando el creador del universo, el creador de la vida, te las está dando. Entonces, los malhechores, ¿quiénes son? Los que hacen maldad. Un hacedor de maldad es un transgresor de la Torá a través de la Escritura. Amén. Entonces dice que ellos serán estopas y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama. Lo digo yo, Adonai de los ejércitos. Y el versículo 2 dice, pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. Entonces, esa es la salvación. Primero entender de qué somos salvos, de qué necesitamos ser salvos, de la ira, ¿verdad? ¿De la ira de quién? De la ira del mismo Creador, de la ira del Cordero. De esa ira tenemos que ser salvos. ¿Y cómo somos salvos? Mediante esa salvación prometida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 9 dice que Adonai no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Entonces, Amén. ¿cuándo será la Juanito, salvación? no se me adelante, porque ya vamos a tocar ese punto, no se me adelante, vamos a tocar ese punto más, más adelante. Y muchos tal vez nos podemos estar preguntando por qué desconocíamos de todo esto, por qué teníamos el velo que allá en el primer episodio lo topamos acerca del velo. ¿Por qué recién ahora lo conocemos? Hay que entender algo que en Romanos 11, 25 lo menciona claramente y también junto con la profecía que vemos en Génesis 28, 15, 14, 14 al 15. Y es que es la plenitud de los gentiles, la plenitud más que nada de las naciones, la plenitud de la simiente de Abraham, como el hermano lo mencionaba. Porque dice Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Ok, básicamente es que la simiente como tal de Abraham esté dispersa por toda la tierra como tal. Y ahí es que nuestro velo será descubierto para que veamos y podamos ser restaurados, porque el Eterno quiere que te salves, el Eterno quiere que te prepares. ¿Y cómo nos preparamos? Pues obedeciendo la Torah, siguiendo las instrucciones, ¿no? Entonces, ya conociendo un poco más esto ya teniendo en claro que somos Israel, que somos la casa de Israel, la casa de Efraín, que somos pueblo de Elohim, vamos a entrar a un tema que yo sé que es controversial, y es que ahora pues terminada lo que es la restauración con Yeshua, vendrá por su remanente, pero después de la gran tribulación. Y esto surge la siguiente duda, porque algunos dicen, no, esa, la gran tribulación la van a pasar los judíos porque ellos no creyeron en Yeshua, así como tú no creíste en Jesús, pues te quedas. Tú vas a pasar todo ese martirio de la gran tribulación. Por eso le hago la siguiente pregunta, hermana. ¿Quiénes sufrirán la gran tribulación? ¿O seremos llevados en el rapto secreto? Que yo sé que este tema usted lo maneja muy bien porque fue uno de los velos que se descubrió en usted. Sí, Amén. bueno, eh, bueno, con respecto a la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Ese momento ya lo encontramos en la Torá. Tú lo señalabas también con ese versículo, y luego lo encontramos, por ejemplo, cuando Jacob bendice a los hijos de José, cuando cruza las manos y bendice a Efraín por sobre Manasés. Y José le dice, no, padre, Manasés es mi primogénito, a él bendícelo. Dice, sí, él también será un pueblo grande, pero su hermano será multitud de naciones. O sea, eh, Doble esa, porción. esa expresión en hebreo es Melo Hagoyim, y es el equivalente a lo que Pablo dijo, la plenitud de los gentiles. Y por eso se conoce como la casa de Efraín, que fue dispersa a todo el mundo. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con el rapto secreto? Ese tema a mí me apasiona mucho. Yo tengo que decir, siempre que El recuerdo, hermano aquí es perico. Porque conociendo más tiempo al hermano, junto con él, que fuimos un poco despertados casi al tiempo, y el hermano, fue esa semillita que el Eterno plantó en usted para que despierta, para que, ¿sabes qué? Mira, esto lo que tú estás creyendo, lo que has escuchado, no es correcto, y no te dejes engañar, pues te puedes quedar, ¿no? Entonces, hermano, tiene la libertad de podernos explicar eso. Amén. sí, bueno, yo recuerdo que mi hijo, mi primogénito, ¿verdad? Tomasito, cuando él nació, él estuvo un proceso en el cual estuvo hospitalizado casi un año por diferentes enfermedades con las que nació. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que Tomás estuvo hospitalizado en lo que se conoce como cuidados intensivos. Y yo llevaba mi Biblia porque habían días en que Tomasito estaba dormido, simplemente. Entonces yo me dedicaba a estudiar la Biblia al lado de él. Y una de las cosas que me despertó mucho en ese momento, yo estaba dentro de una iglesia pentecostal, siempre estuve en iglesias pentecostales donde la doctrina del rapto secreto es muy fuerte, pero a mí siempre me dejó inconforme esa doctrina, siempre había algo que me decía, no, esto no es así, no va por ese lado. Entonces yo escuchaba hermanos que decían, Jesús viene en cualquier momento, Cristo ya viene en cualquier momento. O la típica frase de G. la ¿verdad? Cristo viene. Y por ahí todos los predicadores pentecostales lo trataban de emular, de replicar. Entonces, yo decía, si tenemos para ese tiempo un Dios de orden, ¿cómo va a venir en cualquier momento? ¿Verdad? ¿Cómo va a venir en cualquier momento? Tiene que haber algo en la escritura que nos enseñe, que nos deje algo plasmado, señales, etcétera. Y siempre, no, terremotos, sismos, etcétera. Pero entre todo eso, ¿verdad? Yeshua dice que la señal, antes de que venga el fin, es la predicación del Evangelio del Reino. Y se predicará este Evangelio del Reino a todas las naciones y luego vendrá el fin. O sea, el terremoto siempre van a haber, pero la predicación del Evangelio del Reino, es decir, la restauración de Israel, esa va a ser la señal de que el fin ya es inminente. Entonces, eh, yo siempre para este tema recuerdo mucho a mi hermana Noelia, que ella fue la que fundó el grupo de Arca de Salvación, porque fue un tema que estudiamos muchísimo, muchas noches, las cuales no dormíamos, nos pasábamos estudiando, orando, pidiendo la dirección del Eterno y estudiando esa doctrina, el rapto secreto que tenía tan atrapada a la iglesia, que tenía que evitar la tribulación a como del lugar. Yo decía, pero yo veo en todo momento a los apóstoles eh,
gozosos en la tribulación, deseando pasar la tribulación. Uno recuerda lo que conoce como la iglesia primitiva, que a través de la tribulación ellos era la oportunidad de poder demostrar su fe, su verdadera firmeza. Y más que hay versículos en el Nuevo Testamento que dicen que el juicio de Elohim comenzará por su casa. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros nos vayamos y no atravesemos nada? Porque el mundo tiene que ser atribulado, ¿verdad? Cuando ellos ni siquiera están siguiendo al creador del universo. Entonces, es allí donde nosotros vamos a entender la escritura desde toda su raíz hebrea para explicar lo que es la gran tribulación. Entonces, gran tribulación siempre ha habido. A través de todos los tiempos ha habido un proceso de gran tribulación, ha habido un proceso de marca, ha habido un proceso en los cuales hay patrones que se vuelven a repetir. El libro de Eclesiastés dice que todo lo que fue será y todo lo que será ya fue anteriormente, nada nuevo hay bajo el sol. Entonces, cómo yo descubro las raíces hebreas, cómo el Eterno me lo muestra, y yo se lo agradezco mucho al Padre, porque yo era un poco escéptico de creerle a hombres. Entonces, que Él me lo haya revelado directamente, para mí fue como la tremenda caída de velos, porque yo llegué a las raíces hebreas a través de la fiesta de Yom Teruah, el día de trompetas, que es cuando Yeshua volverá. Y de ahí, el Eterno me fue mostrando toda su Torah y toda su revelación, junto con Noelia en ese tiempo. Entonces, ¿quiénes pasan la gran tribulación? La gran tribulación la pasamos absolutamente todos. Hay que entender que una cosa es gran tribulación y otra cosa es la ira. Son dos procesos totalmente distintos. Entonces, eh, el rapto pretribulacional está basado en películas, en teorías que son contemporáneas, que no tienen más de 100 y tantos años y que antes nunca se había hablado de eso. Entonces son tergiversaciones a la Que palabra. vamos a desaparecer, que estamos dormidos y ya no vamos a despertar, que la señora que estaba al lado mío va a desaparecer, que yo me quedé, o cosas así. Eso tiene, Claro, tenemos todo el rato, y que vemos personas que van a volar, todo ello. exacto, que te quedaste y ahora que te quedaste no te vayas a poner la marca. Eso era lo que siempre le enseñaban a uno. Entonces, tristemente, en verdad, ese es un velo que se tiene que caer a muchos y por miedo, muchos no lo quieren soltar. Entonces, cuando la palabra dice, cuando vean que todas estas cosas ocurren, alcen vuestras cabezas porque la redención está cerca. Amén. Apóstol Pablo dice en Romanos 8 que todo el tiempo somos contados como ovejas al matadero. Entonces, Yeshua también nos señala en la palabra cuándo Él volvería, pero al que se le atribuye el rapto secreto es a Pablo, a través de la tergiversación de sus cartas. Pablo habla de dos cosas muy importantes que son la resurrección de los muertos y habla de que los que hayamos quedado vivos seremos levantados. ¿Verdad? Eso lo dice en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios capítulo 15. ¿No? Dice, los que estén muertos resucitarán primero, luego nosotros, con sonido de trompeta, con voz de arcángel, seremos arrebatados en las nubes y nos reuniremos con el Señor. Entonces, eh, esas dos cosas, ¿de dónde las aprendió Pablo? Hay que entender quién era Pablo. Pablo era un fariseo, es decir, él tenía conocimiento de todo lo que era la Tanaj, todo el Antiguo Testamento. Él fue discípulo, ¿verdad?, de uno de los mejores rabinos, que era Rab Gamaliel, y aparte Pablo dice de que él recibió la revelación a través de Yeshua. Eso lo dice en Gálatas capítulo 1. Dice, a mí el Evangelio no me lo enseñó ningún hombre, yo lo recibí directamente de Yeshua, la revelación. Entonces, hay que mezclar esas dos cosas. Pablo aprendió Torah, Tanaj, todo lo que es profecía, a través de rabinos, y también aprendió el Evangelio a través de Yeshua. Entonces, esos dos factores, ¿dónde los encontramos? La resurrección de los muertos y que seremos raptados o arrebatados, que es lo mejor expresado, lo encontramos primero, la resurrección de los muertos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, dice de que en aquel tiempo se levantará Miguel, es decir, será quitado Miguel, ¿verdad? Y vendrá un gran tiempo de angustia como nunca lo hubo. Esa es la gran tribulación. Dice, donde muchos del pueblo santo serán redimidos. O sea, redimidos no quiere decir que serán llevados. Quiere decir que en esa gran tribulación van a ser emblanquecidos por medio de la tribulación. Y luego el versículo 2 dice, y algunos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Entonces,
encontramos ese periodo de resurrección de los muertos después de esa gran tribulación. Y ahora, cuando encontramos en la palabra el tema del levantamiento de los que hayamos quedado vivos, eso lo dijo Yeshua en Mateo capítulo 24. Si tú examinas del versículo 29 en adelante, él dice de que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, toda tribu se lamentará al verlo, y luego dice de que él entonces mandará a sus ángeles con gran sonido de trompeta a reunir a sus escogidos, es decir, a levantarlos. Entonces, eso es lo que Pablo está explicando, que a la venida de Yeshua se levantarán los muertos y se levantarán los que hayan quedado con vida. Pero Yeshua, ¿cuándo dijo que esto sucedería? Mateo 24-29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces, tanto lo que es el Tanaj como lo que es el Nuevo Testamento siempre dice de que será después de la tribulación, el momento en el cual Yeshua volverá a derramar su ira. Entonces somos salvos de la ira, pero la tribulación la pasamos todos. Entonces, el que tenga que morir a espada, morirá a espada, el que tenga que ir a cárcel, irá a cárcel. Y ese es el momento en el cual tú tienes que demostrar tu verdadera emuná. Muchos dicen, no, pero es que ya creí, entonces, ¿qué más tengo que demostrar? Bueno, la palabra emuná se tiene que entender como firmeza. O sea, siempre lo relacionamos con creer, confiar, obedecer, ¿verdad? Pero cuando tú ya has creído, has confiado y has obedecido, sobre todo esta última semana, Adonai me ha hecho entender que hay que demostrar esa firmeza, esa fidelidad. A Esa ver, fidelidad. si te vienen tantas cosas malas a ti, ¿vas a seguir siendo firme? ¿Vas a seguir siendo fiel? ¿Vas a seguir siendo verdadero? Entonces, ese es el periodo de gran tribulación, para Amén. que podamos demostrar nuestra firmeza eh, para con el Eterno. Entonces Pablo, por ejemplo, en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, él es bastante más expreso. Dice que nadie los engañe ni por carta, ni por nada, con que el día del Adón está cerca. Porque no vendrá sin que antes venga la gran apostasía y se presente el hombre de pecado, el hombre de perdición, que es el antimashiach, el anticristo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que el anticristo se presenta junto con la gran tribulación. Son dos procesos que están juntos. Aparece el Ujú. anticristo y aparece la gran tribulación. Yeshua lo menciona en Mateo 24 como la abominación desoladora. Y para entender la abominación desoladora hay que entender el libro de Daniel, de un libro que está fuera del canon cristiano evangélico, que es el libro de los Macabeos, donde allí ya se expresa qué es la abominación desoladora. Por ejemplo, de Yaneira, en Mateo 24, Yeshua dice, eh, oren para que este día no los encuentre ni en invierno, ni en día de Shabbat, hay de las mujeres que estarán encintas, etcétera. Y el libro de Macabeo registra ese proceso en el cual aparece Antíoco Epífanes, que es una figura profética de antimesías. ¿Y qué es lo que hizo ese antimesías en la época de los Macabeos? Prohibió la Torá, prohibió guardar los mandamientos, introdujo la cultura helénica, que hoy día la vemos de lo más bien aceptada dentro del cristianismo. Por ejemplo, la cultura helénica traía los deportes, el gimnasio, traía la adoración a otros dioses, las fiestas paganas, etcétera. Todo eso era cultura helénica. Y los sacerdotes de Israel se corrompían helenizándose. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Prohibieron la ley. El que guardaba la ley tenía que morir. Las que estaban encintas, las que parían hijos, no los podían circuncidar. Y si circuncidaban a sus hijos, mataban a la persona que circuncidó al niño, mataban a la mujer, al hijo y a toda su familia. ¿Qué es lo que pasa? Que aquellos que escapaban, ¿verdad? Al desierto, ¿verdad? En el día de Shabbat iban los soldados de Antíoco Epífanes y los mataban, porque los judíos no se defendían en Shabbat para no profanarlo. Y Yeshua que dice, oren para que en su vida no sea en día de reposo, en día de Shabbat. Hay de las que estén encintas, huyan a los montes, huyan al desierto. En ese tiempo los macabeos se levantaron y dijeron, aquellos que quieran guardar celosamente la Torá, huyan al desierto, huyan a los montes, etcétera. Entonces, ¿y cuál fue la abominación desoladora? Cuando finalmente profanaron el templo y pusieron un dios pagano allí. ¿Y qué es lo que dice el libro de Segunda de Tesalonicenses? De que aquel hombre de perdición se sienta en el lugar de Elohim haciéndose pasar por Elohim. Entonces,
todas esas conexiones hay que entenderlas. La gran tribulación es para el pueblo santo, para que pueda demostrar su firmeza y su verdadera emuná. Amén. Amén. El hermano nos ha dado una explicación muy detallada y muy clara porque, y es precisa tocarla porque siempre decíamos, no, que como yo no soy el pueblo, yo no voy a pasar, yo como yo creo en Jesús, en Yeshua, pues yo no voy a pasar por ello, pues allá que pasen los que no creyeron. Pero sabemos que vamos a pasar porque el hermano lo menciona. Va a ser el Eterno, ¿por qué permite que pasemos por esta gran tribulación, por esta tribulación? Es para probarnos, para ver qué tan firmes, por eso la palabra dice, será salvo aquel que persevere hasta el final. No es que persevera porque creíste hasta por un tiempo y ya, no, es que persevere hasta el final. Entonces, ya por terminar, y esto tocó algo muy importante, es cómo podemos prepararnos para la gran tribulación. O sea, ya tocó, ¿no? Y hay una fiesta que cuando yo la escuché y el shofar, la trompeta, yo dije, wow, porque si es tanto tiempo que no guardamos la fiesta, y decimos, no, las fiestas ya pasaron para el pueblo judío. Entonces, me gustaría que toque esa fiesta que es muy importante y que es profética para el tema que estamos tratando. Amén. Exacto. Eh, Entendiendo las fiestas, ¿verdad? Algunos la dividen en 8, otros la dividen en 7, ¿verdad? Porque dicen, no, son 7 porque son Pesach, o voy a decirla en español, ¿verdad? Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, el día de trompetas o de aclamación, el día del perdón y la fiesta de los tabernáculos. Entonces algunos dicen, no, son 7, pero algunos dicen, no, son 8 porque agregan el Shemini Atzeret, que es la fiesta del octavo día. Para mí son 7 porque el Shemini Atzeret depende de la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, que dura 7 días. Entonces, Yeshua cumplió la primera mitad de esas fiestas. El Pesaj con su muerte, Hamatzot, panes sin levadura con su sepultura, Bikurim con su resurrección y Shavuot cuando descendió el Ruach HaKodesh. Ahora faltan 3 que se tienen que cumplir proféticamente en él, que son la primera Yom Teruah, y esa es la que ocurrirá con su regreso, con su venida. También se conoce como el Yom HaGeset, ¿verdad? El día escondido. Cuando Yeshua dice, no, el día y la hora nadie lo sabe. Ese es Nadie un lo sabe. hebraísmo para decir el Yom HaGeset, el día escondido, porque es en un Rosh Hodesh. Es decir, el Rosh Hodesh sucede cuando se avista la primera astilla de la luna, que puede ser al día 29 o al día 30 del calendario hebreo. Solo Adonai lo sabe cuándo lo va a manifestar. Y nosotros tenemos que estar vigilando. Entonces, esa fiesta de Yom Teruah, ¿qué significa Teruah? Teruah es aclamación. Es decir, el día en el cual Yeshua vuelva, todo el mundo va a gritar. La diferencia es que algunos van a gritar de júbilo y otros van a gritar de terror. A mí me gusta ejemplificarlo mucho con cuando caen las murallas de Jericó. El pueblo que estaba rodeando, ¿verdad? A Jericó, ¿qué es lo que hizo? Tocaron el cuerno, el chofar, ¿verdad? Y dieron gritos de júbilo y las murallas cayeron. Y los que estaban dentro de la muralla, ¿qué hicieron? Dieron gritos de terror, que las murallas se les venían encima. Entonces, ¿qué ejemplifica esa muralla? Ejemplifica la ira del Cordero. Los que están fuera de esa ira fueron salvos, pero los que están dentro de la ira van a gritar de terror. Entonces, eh, el día de Yom Teruah es el día de aclamación en el cual Yeshua volverá. Por eso Pablo dice, con voz de chofar, con chofar de Elohim, cuando se toque la trompeta, a la final trompeta, ¿verdad? Está hablando de esa fiesta de Yom Teruah cuando se cumpla proféticamente en Yeshua en su venida. Entonces, ese día vas a gritar, pero ¿de qué? ¿De terror o de júbilo al ver al Mesías volver? Amén. Entonces, lo que hermano, como que ya como para terminar ese tema, lo que el hermano también exhorta es podernos preparar. ¿Y cómo nos preparamos? Pues guardándolo. O sea, si no sabemos lo de la fiesta, y vemos, el hermano nos dijo algo muy importante. Yeshua cumplió la fiesta y hasta en él se cumplió las 4 primeras fiestas y sabemos que faltan las 3 por cumplirse. Entonces, es muy importante guardarla, es muy importante obedecerla porque esto nos lleva a estar preparados para este momento. Entonces, dando por conclusión, antes de ello me gustaría tocar un versículo que dije que es el que estaba como que lo estaba guardando,
Y está en Isaías 29, versículo 8, que menciona lo siguiente. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Y es verdad, esto cuando yo, verdad que en Shabbat recibí esta palabra, es muy, muy cierta, porque estamos en las religiones, estamos en ellas y creemos en tantas cosas que nosotros tenemos la salvación, estamos preparados, nosotros nos vamos a ir cuando venga, pero ahora que estamos escuchando todo esto, estamos ya despertando, ya ahora sí, ya no podemos levantarnos con un estómago vacío, de que todo aquello que habíamos escuchado, prácticamente no hay nada. Entonces, es muy importante que hay algo que en Oseas 4:9 dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento, pero y unos lo toman hasta ahí, pero también es porque la rechazan. Entonces está en ti que todo lo que el Eterno el día de hoy ha hablado, de que tú lo tomes o lo rechaces. Y dice el Padre que así como tú lo rechazas, Él te rechazará a ti. Entonces, para concluir, es importante que reconozcamos nuestra verdadera identidad como pueblo del Eterno, como pueblo, como casa pertenecientes a casa de Israel. Así mismo reconocer que la restauración es a través de quién, a través de nuestro Mesías Yeshua, ya que es la puerta para volver al ser rebaño, que es profético, que va a haber un solo rebaño y será nuestro único pastor. Y Él nos llama a que podamos saber a Teshuvah, saber el arrepentimiento genuino y que volvamos a las primeras obras, volvamos al primer amor, volvamos a guardar la Torah, primero volvamos a podernos entrar a los pactos, a entrar a guardar la fiesta y a santificarnos para poder esperar esa pronta venida, esa pronta unificación que realmente la añoramos, que nuestro Mesías vuelva, ¿no? Entonces, hermano, ha sido un maravilloso devocional, estoy completamente agradecida por haberse dado cita en este devocional, realmente ha sido de bendición para mi vida y espero que para las personas que la hayan podido, nos hayan podido acompañar, pues también lo sean, ¿no? Unas palabritas que te quiera decir antes de despedirnos. Amén, sí. Bueno, me gustaría exhortar a todo el pueblo del Eterno y a todos aquellos que aún no se han sentido parte del pueblo a que puedan prepararse. Concluyendo con esa última pregunta, ¿cómo prepararse para la gran tribulación? Pablo, ¿verdad? Después de decirle a los de Tesalónica, porque los muertos resucitarán, nosotros seremos levantados, les dice tan solo, versículos después, ¿verdad? Dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos, que yo los escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Adón llegará como ladrón en la noche. Entonces, ellos conocían los tiempos, ellos conocían los Moedim, las fiestas del Eterno. Y asimismo, ¿cómo podemos estar preparados para ese tiempo? Conociéndolos. ¿Y cómo los podemos conocer? A través de las Sagradas Escrituras. Entonces, el tiempo de que retornemos hacia nuestras raíces hebreas y que podamos conocer verdaderamente al Mesías de Israel y nuestra identidad como pueblo santo. Así que yo también estoy muy agradecido por este espacio que Adonai ha provisto, también por tu vida, ¿verdad? Que has conducido este espacio y me siento muy feliz hoy día de ser ya, creo que el segundo invitado del Te van programa invitado. y espero en algún tiempo más adelante poder estar por aquí de nuevo. Así que gloria a Gloria Donai a y que su Dios. nombre sea enaltecido por siempre. Amén. Amén, hermanos. Los despedimos. Shalom, shalom, hermanos. Shalom, que Abba les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.